Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien el audio. Vamos a comenzar con este webinar. Agradecerles a todos su participación y su tiempo para esta sesión. Vamos a estar platicando sobre lo que es el cómputo en la nube, algunas de las ventajas y algunos de los beneficios de utilizar estos nuevos paradigmas de tecnología. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación y en ese momento comenzaremos. Por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta a lo largo de la sesión, les pido pues me la hagan saber a través del chat y también si pueden o si quieren participar con audio, serán más que bienvenidos. Entonces vamos a comenzar. Agradecerles su tiempo. Mi nombre es Alejandro Martínez. Soy el administrador de un programa que se llama Amazon Web Service Academy, que es un programa de colaboración que tenemos con universidades. En esta sesión pues estamos colaborando con la Universidad ICESI en Cali y vamos a comenzar platicando un poco sobre qué es el cómputo en la nube y qué es lo que se puede hacer en esta plataforma tecnológica. Entonces, primero comenzaremos con la definición de qué es el cómputo en la nube. Es decir, eh, hay muchas definiciones asociadas a este concepto. Evidentemente, pues vamos a platicar de una de las que es pues, más aceptadas por la industria, pero seguramente si ustedes investigan encontrarán diferentes definiciones sobre qué es el cómputo en la nube. Este webinar se va a grabar, así es. Seguramente les mandarán un link con la liga del video, pero sí tendremos, por lo que yo estoy enterado, sí habrá una grabación del webinar. Posteriormente seguramente van a mandar la liga por correo o la podrían solicitar. Listo. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar, como les comentaba, a platicar sobre qué es el cómputo en la nube, a definir qué es el cómputo en la nube. Básicamente el cómputo en la nube es la entrega de poder de cómputo, almacenamiento de bases de datos y aplicaciones y otros recursos que están asociados con tecnologías de información sobre demanda. Y si ustedes pueden ver en la presentación, tenemos sobre demanda en negro porque es el concepto clave del cómputo en la nube. La entrega de estos servicios se hace sobre demanda, es decir, únicamente cuando nuestros clientes nos los piden, les entregamos estos servicios mediante una plataforma de servicios de nube e Internet con un modelo de pago Pay as you go. Esto también es muy importante porque el cómputo en la nube vino a cambiar y se convirtió en un paradigma muy diferente a lo que usualmente se hacía en términos de servicios de infraestructura tecnológica tradicionalmente. Para hacer una analogía del cambio de paradigma que el cómputo en la nube ha impulsado, bastaría recordar hace muchísimos años, cientos de años, tal vez un poquito más de 100 años, cuando se entregaba la energía eléctrica y empezaba la distribución de la energía eléctrica. Originalmente, cada casa, cada organización producía su propia energía eléctrica, de tal manera que esta producción individual, si se podría llamar así, satisfacía las demandas de energía eléctrica de cada organización o de cada edificio o de cada casa. Posteriormente, la evolución de la energía eléctrica propició que se generaran redes de distribución eléctrica y que se generara electricidad en cantidades mucho más masivas. Esto dio como resultado que el acceso a la energía eléctrica fuera mucho más económico porque ya no había que hacer una inversión para comprar los generadores y toda la infraestructura necesaria para generar esa energía y se consumía a través de una red de distribución que se encargaba de distribuir la cantidad masiva de energía eléctrica que se producía. Y así es como funciona actualmente. Nosotros consumimos la luz como un servicio, la energía eléctrica como un servicio, pagamos únicamente por lo que utilizamos y la consumimos a través de una red de distribución que distribuye la energía eléctrica que se genera de manera masiva. Pensando en ese modelo, nosotros podríamos decir hoy que el cómputo en la nube es justamente eso,
pero para servicios de tecnología y de infraestructura de tecnología. Esto quiere decir, Amazon produce poder de cómputo, Amazon Web Services produce poder de cómputo de manera masiva, almacenamiento de manera masiva, y después nuestros clientes acceden a este poder de cómputo y a este almacenamiento a través de Internet, pagando por lo que utilizan. Como vamos a ver más adelante, esto tiene muchos beneficios para las organizaciones porque les brinda la capacidad de elegir los servicios y el tamaño de los servicios exactamente a las demandas de sus clientes y a las demandas del negocio. Entonces, esta es básicamente la introducción y la definición de qué es el cómputo en la nube. Esta serie de servicios sobre demanda. ¿Qué pasaba antes del cómputo en la nube? Antes del cómputo en la nube, para poder tener una aplicación web, una aplicación tecnológica, el principal componente, aparte del software y del código y de las bases de datos y de todo lo que se tiene que hacer a nivel de software, pues recaía todo eso al final en un hardware, que es la parte física de la parte de tecnologías de información. Obviamente, este hardware era el hardware que almacenaba y que hosteaba todas estas aplicaciones. Sin embargo, para poder hacerse de este hardware hay que pasar por muchos procesos y hay varios retos. Estamos viendo en la imagen un centro de datos, un centro de datos tradicional que podría tener una empresa grande en donde viven sus aplicaciones, no solamente las aplicaciones que son con las que interactúan los consumidores o los clientes de esta organización, sino además muchas veces son aplicaciones internas que el área de TI da como a clientes internos de las organizaciones. Entonces, en esa imagen están viendo un centro de datos. Para poder diseñar y establecer un centro de datos de este tipo, pues se requieren de varios conceptos a tener en cuenta. El primero tiene que ver con el espacio. ¿Por qué? Porque ese centro de datos requiere un espacio físico, un espacio en donde yo pueda establecer y colocar estos equipos. Obviamente, este espacio físico requiere de muchos requerimientos. Uno de ellos es el enfriamiento, por ejemplo, porque estos servidores en donde se instalan y donde viven estas aplicaciones suelen generar mucho calor. Entonces, estos espacios tienen que ser enfriados por sistemas de enfriamiento que van desde algunos muy sencillos hasta otros más complejos. Y también el espacio físico requiere de, como pueden ver en la imagen, iluminación, muchas veces plantas de poder alterno para que en caso de que haya una falla eléctrica, estos servidores mantengan su funcionamiento. Y dependiendo de esa energía alterna, puede ser una batería, puede ser un generador alterno o podría ser inclusive otra línea de alimentación de energía eléctrica. Entonces, de entrada, el espacio, los requerimientos de ese espacio suelen ser complejos. El segundo punto es que para tener un espacio físico, como un centro de datos, como el que estamos viendo en la imagen, se requiere también de un staff, es decir, de un grupo de especialistas que operen estos centros de datos y que se encarguen del monitoreo de estos centros de datos y de su operación. La operación puede ser desde colocar equipos nuevos, conectarlos, configurarlos, hasta el monitoreo de cada uno de estos servicios y de estos servidores, el estado de salud en el que se encuentran. Sí, podemos compartir una presentación al final del webinar, supongo que también como parte de los elementos que les mandarán, incluyendo la grabación. El tercer aspecto a considerar cuando se habla de un centro de datos físico, pues es la seguridad física propiamente de estos espacios. Es decir, el control de accesos, quiénes son las personas autorizadas para ingresar a este centro de datos, qué privilegios tienen y cuáles son las tareas que pueden efectuar esas personas que físicamente pueden estar dentro de este centro de datos. Pero estos centros de datos también requerían una planeación muy, muy detallada, ya que era importante saber cuál es la capacidad de tecnología que necesito a nivel de servidores para poder atender a mi negocio de manera satisfactoria.
Y otro punto que es muy importante a nivel de tecnologías de información y que tiene una relación con el presupuesto de las áreas de tecnologías de información es que muchos de estos espacios y de estos centros de datos y de estos equipos que se configuran en un centro de datos representan un gasto a capital, algo que se conoce como el CAPEX. Quiere decir la inversión inicial que yo tengo que hacer como empresa para para hacerme de estos equipos físicos. A ese gasto en capital habría que considerar también los gastos variables u operacionales que mes con mes tendría yo que hacer, teniendo en cuenta la luz, la refrigeración y la energía de la que hablamos alterna. Entonces, si se fijan realmente, solo las grandes empresas o medianas empresas son las que realmente pueden acceder a este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen un gasto en capital, que pudieran tener un presupuesto amplio para poder gastar en estos equipos y esto representa una inversión fuerte, de tal manera que una empresa que apenas está creciendo, una startup, un emprendimiento que nace de un tamaño muy pequeño, para ese tipo de empresas es muy difícil de hacerse de esta infraestructura tecnológica y por lo tanto de crecer su negocio si es que su negocio se basa en tecnologías de información. Además, existen otros retos asociados a este ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente paso de tener 100 clientes a tener 4,000 clientes? ¿Esta infraestructura con la que yo cuento es suficiente? ¿Esta capacidad que yo tengo ahora es suficiente? Probablemente la respuesta sea no. Y entonces hay que comprar más equipos, hacer otro gasto en capital y, es decir, la capacidad es física, es fija, perdón, la capacidad física es fija y habría que hacer algunas adecuaciones para poder atender las demandas del negocio. El otro tema es que a medida que crece el negocio, pues también se requiere de una capacidad de almacenamiento mayor. Y luego el problema es qué pasa si estas necesidades cambian. ¿Qué pasa si estas necesidades cambian de un día al otro o en un periodo de tiempo muy corto? Pues tenemos un problema porque regularmente los ciclos de compra de estos equipos suelen ser largos. El procurement del equipo es largo. Es decir, dependiendo del costo del equipo, yo tendría que hacer a lo mejor una licitación, si es muy caro, por ejemplo. A lo mejor lo podría hacer en un esquema más sencillo si el equipo no es tan costoso. Y después, bueno, pues una orden de compra, pagar el equipo, la parte de si es a crédito, si no es a crédito, si el equipo está físicamente en el país, si hay que hacer una importación de ese equipo desde otro país, etcétera, etcétera. Entonces, son ciclos que pueden llegar a durar incluso meses. Cuando esa necesidad puede ya ser otra, ¿no? Cuando yo ya tengo el equipo, a lo mejor esas necesidades ya volvieron a cambiar. Hoy los negocios son tan dinámicos que de 2 a 3 meses las necesidades del negocio pueden cambiar. Y entonces yo hice un ciclo muy largo para hacerme de estos equipos y es probable que cuando los tenga por fin, esas necesidades hayan cambiado para a lo mejor hacer más grande o necesitar otra vez más equipos o a lo mejor no necesitar tantos equipos. Entonces, hay varios factores y hay varios retos en este sentido. Como dice aquí, hay que utilizar tiempo, esfuerzo y costos requeridos para cambiar todo lo anterior una vez que esto está ya funcionando. Afortunadamente, hace muchos años, el concepto de cómputo en la nube vino a cambiar ese paradigma de las cosas fijas, de lo que no es muy flexible, y lo cambió por un concepto en donde es mucho más flexible, ¿ok? Lo que están viendo ahora es una comparación de una aplicación on-prem, es decir, en un centro de datos físico, y podemos hablar no solo de centros de datos, sino otro tipo de esquemas menos complejos. Por ejemplo, pues a lo mejor un cuarto adaptado o acondicionado dentro de mi organización para tener ahí los servidores y que tengan un espacio dedicado. Lo que estamos viendo aquí y lo que estoy justo señalando ahora con el marcador es cuando inicia mi negocio, cuando yo tengo un negocio, pues tengo cierta necesidad, digamos, establecida y una capacidad que necesito. Y todo va bien,
Pero esta curva verde, este cuadro verde que ustedes pueden ver a la derecha, ese cuadro significan recursos que están sobreaprovisionados. ¿Qué quiere decir sobreaprovisionados? Esto quiere decir que son recursos que no están siendo utilizados, por los cuales yo ya estoy pagando, pero que no están siendo utilizados. A medida que esta curva va avanzando, si ustedes se fijan, llega un punto en el que cruzamos esa área verde, ¿sí? Y en esta quiere decir los recursos que tenemos no son capaces de ser suficientes para la demanda que tiene mi aplicación. Esto puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación móvil, una aplicación de nómina, un CRM, una aplicación de analítica de datos, cualquier tipo de aplicación. Y es muy probable que de acuerdo al uso que tenga mi aplicación, pues esta curva vaya cambiando con el tiempo. Y el problema es que siempre tendremos o recursos subutilizados o recursos sobreutilizados o como nosotros le llamamos sobreprovisionados. Cuando el recurso está subutilizado, nosotros decimos que eso es un gasto. ¿Por qué? Porque realmente estamos pagando por ello, pero no estamos obteniendo un retorno de inversión de ese pago que estamos realizando. Y por el otro lado, el otro caso es el otro extremo, que es yo tengo un impacto en mi servicio. ¿Por qué? Porque es tanta la demanda y estoy tan sobreutilizado que es posible que mis aplicaciones presenten problemas. Entonces, esto es como se hace. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la capacidad de cómputo. Si se fijan del lado izquierdo tenemos lo que pasa con la nube, con las plataformas de nube. Las plataformas de nube me dan la posibilidad de que la infraestructura que soporta estas aplicaciones, si ustedes se fijan, siempre va de la mano con la demanda. El cómputo en la nube tiene la capacidad de ser flexible, de ser elástica y de poder siempre acompañar a la demanda de tal manera que no haya una subutilización o haya una sobreutilización de los recursos. Y vemos que también está el eje de las X, que es el tiempo, el eje de las Y, que es la capacidad de cómputo. Esto es importante porque lo que estamos mostrando aquí es que el cómputo en la nube tiene una flexibilidad y agrega valor a las organizaciones porque siempre se tiene la infraestructura que las necesidades del negocio demandan. ¿Qué puedo hacer en la nube? Bueno, pues en realidad en la nube se pueden hacer todas las cosas que hago en un centro de datos tradicional. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos beneficios de on-prem contra, del cloud contra on-prem? Pues en el on-prem ya hablamos, hay compras iniciales, hay CAPEX, hay una inversión inicial que puede ser, dependiendo de los recursos que yo requiera, muy fuerte. Hay una mano de obra y ciclos de actualizaciones, es decir, si el sistema operativo se actualiza, pues tengo yo que efectuar ese mantenimiento. Obviamente tengo que también absorber un gasto de administración de sistemas. Esta capacidad es fija, pero además hay otros factores. Cuando yo compro un servidor, me estoy haciendo de un activo. Y una de la naturaleza del activo para una organización es que se deprecia. De tal manera que a lo largo del tiempo tendré un activo que se está depreciando, pero que además hablando de tecnología, con el paso del tiempo se vuelve obsoleto. Eso también es una característica de la tecnología on-prem. Como ya comentamos, hay largos ciclos para obtener estos servidores, ¿sí? Y también las regiones geográficas donde yo puedo tener estos datos y estas aplicaciones son más limitadas, regularmente a la geografía en donde yo me encuentro. Por el otro lado, en el cloud, no hay una inversión por adelantado, o sea, no hay un gasto a capital, porque los recursos, como vimos al inicio de este webinar, se consumen sobre demanda, es decir, solo lo que utilizo. Entonces, no tengo que hacer una inversión inicial y lo que se hace tradicionalmente es pagar mes con mes solamente lo que yo utilicé. Los costos recurrentes o variables son bajos. Y una de las cosas más interesantes es que las áreas de tecnologías de información
se pueden dedicar a innovar realmente en el negocio, que es una de las misiones y de las tareas de las tecnologías de información hoy en las organizaciones, es cómo se puede innovar en el servicio o los productos que se entregan. Pero no solo eso, sino que la capacidad es flexible, adquiero velocidad y agilidad para poder innovar, y otra cosa que es muy interesante es que yo adquiero un alcance global. ¿Por qué? Porque nosotros, con el cómputo en la nube, tenemos la posibilidad de acceder a esta infraestructura y a estos servicios a través o alrededor del mundo. Hay centros de datos masivos en casi todos los continentes, en diferentes países, de tal manera que también me permite tener un alcance global, si yo lo requiriera. En la nube, ¿qué puedo hacer? En la nube se puede hacer todo, absolutamente todo lo que se puede hacer en un servidor físico o en un centro de datos tradicional. Puedo hostear aplicaciones, puedo tener aplicaciones de respaldo y almacenamiento, entrega de contenido multimedia, videos, obviamente hosteo de websites con información, aplicaciones empresariales como SharePoint, como una intranet y también bases de datos. Entonces, básicamente mucho de lo que ya hoy se hace en los esquemas tradicionales se pueden hacer en la nube. Y voy a platicarles de un caso que es un caso que sucede en Amazon.com, que es la tienda de venta de productos en línea. Y este es un caso que no solo aplica para Amazon.com, sino que es posible que aplique para muchas de las organizaciones en las que ustedes están. Y voy a hablar de un caso específico, por ejemplo, de un sistema que en todas las universidades se utiliza. Pero piensen en cada uno de ustedes en casos muy particulares que conocen, en donde es muy probable que suceda esto también. Esta gráfica representa el número de tráfico del sitio Amazon.com, es decir, cuánta gente está entrando al sitio de Amazon.com para ver algún producto y para ver si compra ese producto o no, si lo agrega al carrito, si ve cuáles son las características del producto, cuál es el precio. Entonces, este es un patrón, si ustedes se fijan, es un patrón. En la noche el sitio no tiene un tráfico muy alto, sin embargo, en el día este tráfico sube. Si ustedes analizan este patrón, se van a dar cuenta que este patrón pues es bastante uniforme. En la línea azul obtenemos el dato de la capacidad provisionada, es decir, cuál es la capacidad de mi infraestructura tecnológica para atender este tráfico que ocurre todos los días. En este caso, no hay ningún problema. Pero pensemos que llega noviembre. En noviembre, en Estados Unidos existe una fecha que se conoce como Black Friday y otra que se conoce como Cyber Monday, que son 2 días en donde hay precios muy, muy accesibles por un montón de productos, por muchos productos. Entonces, este patrón que se venía repitiendo desde noviembre, en estas fechas adquiere un crecimiento exponencial para el cual, si yo voy y regreso al slide anterior, la capacidad tecnológica que está aprovisionada no es suficiente. Es decir, el pico es tan alto que toda la infraestructura de tecnologías de información con la que yo cuento se ve incapaz y es insuficiente para poder atender a todos los clientes que llegan al sitio de Amazon.com. ¿Ok? La solución para poder atender a ese número de clientes tan grande, para ese pico en el tráfico de Amazon.com, es subir esta línea azul que ustedes ven aquí a la altura necesaria para poder atender todas las solicitudes del tráfico que tiene la tienda. ¿Cuál es el problema con subir esa barra azul hasta esta altura y a este nivel? Bueno, que pues noviembre es un mes finito y se acaba. Resultado de eso es que el sitio regresa o la aplicación regresa al patrón estándar que tiene de uso. Y lo que sucede es que entonces, si yo subo esa capacidad provisionada, me voy a encontrar con que tengo un 76% de capacidad
que está siendo subutilizada, es decir, que no está siendo utilizada por la aplicación. 76% de esa capacidad no está siendo utilizada, pero es necesaria en este mes para poder atender de manera eficiente el tráfico que tiene este sitio. Lo cual es un problema porque tienes que tener esa infraestructura encendida, la tienes que enfriar, la tienes que mantener conectada a la luz y al final del día son gastos de operación que estás haciendo, pero que no están teniendo, digamos, un retorno de inversión con ventas. Entonces, este es básicamente un ejemplo y esto es lo que sucede en ese sentido. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es cómo se administra esa capacidad. Cuando no se usa en la nube, el cómputo en la nube, obtenemos las barras de la izquierda, donde tenemos en muchos días de la semana capacidad que no está utilizada. El cómputo en la nube básicamente es la parte de la derecha en donde podemos ver claramente que se adapta perfectamente a las necesidades y a la capacidad que requiere la aplicación en cuestión o el sistema de información. Y este patrón se repite en muchos escenarios, ya sean comerciales o de la vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en una infraestructura que atiende a una universidad como ICESI. También podría tener este tráfico, como estamos viendo en la pantalla, y estos picos podrían ser, por ejemplo, los periodos de inscripción, en donde a lo mejor ese sistema de inscripción es altamente accedido y los servidores que hostean esta aplicación se estresan continuamente e incluso en algún momento dejan de dar servicio porque están completamente sobrepasados. Pero ¿qué ocurre después? Pues después el periodo de inscripción se acaba y entonces regresamos a una utilización normal. Hay muchos negocios que trabajan con estos modelos de temporalidad y que producen gráficos como esto. Tienen un pico de uso, pero regularmente el uso estándar o promedio es uno muchísimo más bajo. Entonces hay muchos negocios que funcionan con este tipo de modelos. En resumen, para hablar sobre esto, sobre estas ventajas, pues es que hoy las empresas pueden intercambiar del gasto a capital a un gasto variable. Es decir, en lugar de hacer una inversión inicial, lo que hacen es hacer una inversión mes con mes como un gasto variable. Otra cosa interesante del cómputo en la nube es que todos los clientes y las organizaciones se benefician de una economía de escala masiva. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que entre más personas utilizan estas plataformas de nube y entre más recursos nosotros como Amazon Web Services ponemos para nuestros clientes, más barato o más económico es el costo por cada uno de estos clientes. Y esto impacta positivamente porque a lo largo del tiempo, cada uno de nuestros clientes paga menos por el mismo servicio. Hemos tenido muchas reducciones de precios en los últimos años sobre los servicios que ofrecemos. Entonces, esto es muy, muy interesante. Me evito adivinar los requerimientos de capacidad, es decir, no tengo que estar adivinando cuál es la capacidad correcta de mi infraestructura, porque la infraestructura se puede configurar para siempre estar al tamaño que requiere la aplicación, incrementar la velocidad y la agilidad para poder experimentar y poder hacer cosas nuevas, y dejar de gastar dinero para operar y mantener centros de datos y enfocarse realmente en lo que un área de tecnologías de información debe de hacer, que es aportar valor al negocio. Y otra ventaja más, la última, es ser global en minutos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio para mostrarles un poco de cómo funciona esta tecnología en un overview muy general, y también les mostraré un poco de cómo puedo yo hacer, digamos, un cálculo, una estimación aproximada de los costos de estos servicios que nosotros tenemos. Como Amazon Web Services ofrecemos herramientas que le permiten a las organizaciones hacerse una idea de cuánto sería el costo de tener
mi infraestructura y mis servicios de tecnología en esta plataforma y es muy interesante. Voy a hacer aquí una breve pausa simplemente para preguntar si existe alguna duda, alguna pregunta o si quieren consultar algo. Tal vez en este momento sería bueno que aprovecháramos este breve espacio para poderlo hacer. De todas maneras, en unos 10 minutos también tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos platicado muy brevemente, sobre de qué es el cómputo en la nube, de qué trata y de cuáles son algunas de las ventajas sobre los esquemas tradicionales o popularmente conocidos como on-prem de servicios de tecnologías de información. ¿No? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, pues entonces seguiremos adelante. Lo que voy a hacer es algo muy rápido. Voy a mostrarles el sitio de AWS, el sitio de Amazon Web Services, y les voy a platicar un poco de algunos de los servicios que tenemos. El servicio más popular y básico que tenemos se llama S2, que significa Elastic Cloud Computing o plataforma elástica cómputo en la nube. Elastic Cloud Computing. Voy a ir a iniciar aquí sesión. El sitio de web de Amazon Web Services es AWS o aws.amazon.com. Ahí se puede generar una cuenta y voy a iniciar sesión. Y antes de mostrarles esto, les voy a explicar un poco también de cuáles son algunas de las empresas que actualmente utilizan nuestra tecnología. Es decir, nuestra tecnología puede ser usada desde pequeñas empresas que están naciendo, startups, emprendimientos, pero también pueden ser usadas por compañías mucho más grandes y por compañías del sector público o de gobierno. Como pueden ver, por ejemplo, uno de nuestros clientes a nivel de startups es Airbnb, que es una plataforma en donde la gente puede reservar habitaciones, departamentos, incluso casas o cabañas o incluso algunas veces más extremas como barcos y que funciona mediante una aplicación móvil y un sitio web. Bueno, Airbnb tiene mucha de su infraestructura tecnológica montada sobre la plataforma de Amazon Web Services. Un ejemplo mucho más popular es Netflix, que es un sistema para streaming de videos y de contenido multimedia. Netflix, mucha de su infraestructura también la tiene en Amazon Web Services. Es decir, cuando ustedes prenden su televisión y acceden a la aplicación de Netflix, cuando tienen su tablet y su teléfono y acceden a aplicaciones de Netflix, la infraestructura tecnológica que soporta todo el proceso desde que ustedes inician su sesión, buscan la película, la reproducen y la ven, muchos de esos procesos está soportado sobre la infraestructura de Amazon Web Services. A nivel empresarial, también tenemos como clientes a bancos como Capital One en Estados Unidos y JP Morgan, General Electric, que tiene diferentes ramas, desde healthcare o salud hasta cosas más de investigación y desarrollo. Otro de nuestros clientes también muy populares es Unilever. Y el sector público también está empezando a ver el valor de la nube, sobre todo, bueno, como pueden ver ahí, pues la NASA utiliza mucho nuestros servicios, pero hay muchos gobiernos locales que empiezan a ver valor en la nube porque obviamente se le brinda un servicio mucho más ágil, mucho mejor disponible a los ciudadanos. Entonces, somos una plataforma que tiene muchos casos de uso, que tiene clientes desde pequeños, startups, hasta grandes compañías a nivel global y pasando por el sector público. Me preguntan si hay centros de datos de AWS en Colombia o hay planes próximos de tenerlo.
Por ahora no tenemos un centro de datos en Colombia localmente. Tampoco sabemos si, en lo personal no sé si vaya a existir próximamente. El caso más cercano podría ser Estados Unidos hacia el norte y hay un centro de datos en Sao Paulo, en la parte sur del continente. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las empresas que hoy utilizan nuestros servicios. Como les comenté, desde pequeños startups hasta grandes corporativos, todos pueden beneficiarse del uso de esta plataforma. Les comentaba, les voy a mostrar un poco de cómo funciona y voy a entrar aquí a la consola de AWS. Esta es la consola. Si ustedes se fijan, ahorita que preguntaban sobre los centros de datos, en la parte de arriba a la derecha están todas las regiones en donde nosotros tenemos estos centros de datos. Entonces pueden ver que hay varios en Estados Unidos, hay algunos en Asia y el Pacífico, en Canadá. Podemos ver la Unión Europea y también, como les comenté, en Sudamérica, en la parte sur del continente, en Sao Paulo. Esto quiere decir que cuando yo utilizo estos servicios y cuando yo los configuro, estos servicios se establecen físicamente en centros de datos muy masivos que se encuentran en estas ubicaciones. De hecho, si ustedes se fijan, aquí está Ohio. Esto quiere decir que todo lo que yo haga en esta consola va a vivir en ese centro de datos. Como les comenté, aquí viene una lista de todos los servicios que tenemos actualmente en AWS. Tenemos más de 120 servicios que están definidos entre procesamiento, servicios para dispositivos móviles o aplicaciones móviles, almacenamiento, bases de datos, herramientas para multimedia, machine learning y análisis de datos, productividad de negocios, también analíticos y, por ejemplo, Internet of Things, que es algo que últimamente todos los conceptos asociados a Industria 4.0. Entonces, básicamente tenemos servicios casi para todos los escenarios y los casos de uso que una compañía pudiera tener. Vamos a acceder a este servicio que se llama S2, que como les comenté significa Elastic Cloud Computing o cómputo en la nube elástico. Y le voy a dar clic. El servicio de S2 me permite lanzar instancias o lanzar servidores, ¿sí? Utilizando tecnología de virtualización que me va a permitir hostear y hospedar mis aplicaciones. Puede ser la capa de base de datos, podría ser la capa de servicios o la capa del frontend. O incluso a lo mejor si estoy haciendo una prueba, podría tener las 3 capas en un solo servidor. No es la práctica recomendada, pero para hacer alguna prueba podría funcionar bastante bien. Entonces le voy a dar clic aquí en donde dice lanzar instancia. Aquí nuestros clientes pueden elegir qué tipo de sistema operativo necesitan o requieren para su aplicación. Algunas aplicaciones, por ejemplo, se ejecutan sobre Windows. Si mi aplicación utiliza a lo mejor IIS, los servicios de IIS en Windows, o a lo mejor SQL Server también para la parte de base de datos. Entonces, realmente, como cliente, yo podría elegir cualquiera de las opciones que me muestra. Estas opciones son la imagen, digamos, la imagen del sistema operativo con la que voy a configurar mi servidor. Voy a seleccionar nuestra propia distribución de Linux, que se llama Amazon Linux, y voy a dar clic en seleccionar. El siguiente paso es seleccionar las características de ese servidor, las características físicas de ese servidor. Entonces, por ejemplo, tenemos servidores, aquí ven una columna que dice vCPUs, que son CPUs o cores virtuales, y el tamaño de la memoria en RAM. Entonces tenemos servidores muy pequeñitos como el primero, que es un procesador y 0.5 GB de memoria RAM. Pero tenemos obviamente una gama muy amplia de este tipo de equipos. Entonces, por ejemplo, yo podría generar una nueva instancia para un nuevo servidor con 96 procesadores y 384 GB de RAM. O podría yo tener una
a lo mejor más alta, de 72 procesadores y 144 gigabytes de RAM. Es decir, tengo muchas opciones y la idea de tenerles todas estas opciones es de elegir la opción que sea más adecuada para mi aplicación o el tipo de aplicación que yo estoy requiriendo. Seleccionar esta que está aquí en la parte de arriba que dice Free Tier y voy a hacer clic en donde dice Next. El siguiente paso trata como de configurar si esta nueva instancia o este nuevo servidor que voy a utilizar está dentro de alguna red específica, si quiero, si quiero meter este servidor a una red nueva y la puedo crear y algunas otras características. Una de las cosas interesantes es que el primer parámetro que me pide este asistente es si yo quiero solo un servidor o si yo quiero 6, por ejemplo. Esto quiere decir que en algunos minutos yo tendría 6 servidores iguales, del mismo tipo, replicados, listos para utilizarse. En este caso solo voy a poner que uno. Después voy a ir al siguiente paso, que es agregar el almacenamiento de esta instancia. En este caso ya tiene un disco duro configurado por default, que es un disco duro de 8 gigabits, muy pequeñito, ¿sí? Y que es un disco de estado sólido. Yo aquí podría agregar más unidades o más volúmenes, de tal manera que pudiera tener pues el disco duro C, el D, el E, el F, etcétera, etcétera. Yo podría seguir aquí agregando más unidades. Y finalmente la máquina está lista para lanzarse. Entonces, cuando yo le doy clic aquí en Launch, lo que va a ocurrir es que este servidor se va a empezar a aprovisionar en esta región de Ohio. En el background, es decir, en los procesos que se ejecutan por detrás, empiezan a ocurrir un montón de pasos y de tareas que se necesitan ejecutar para que finalmente pueda acceder a estos equipos o a estos servidores. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ver si ya tengo alguno corriendo en esta cuenta. Es probable que no, porque no es mi cuenta personal, pero veremos. Si ustedes se fijan, aquí dice que no hay ninguna instancia ejecutándose y entonces el valor está en ceros. Y así como lo hice para ¿qué podría yo hacer ahí? Pues eso podría ser, por ejemplo, como escogí un Linux, podría ser un servidor Apache o un servidor Nginx y ahí yo podría tener mi aplicación. ¿Cómo me conecto posteriormente a mi servidor? Pues regularmente si es un Linux, me conecto por ejemplo, utilizando PuTTY, si tengo Windows, si tengo Mac con la terminal por medio de SSH, y si yo tengo Windows, podría conectarme con un escritorio remoto. Accedo al servidor, ¿cómo accedo a él? Por medio de una IP que es asignada para ese servidor, y entonces me conecto a ese servidor virtual y comienzo a configurarlo. Y ese mismo proceso se puede hacer con las bases de datos. Entonces, voy a darles este ejemplo de RDS, que es la parte de base de datos. En este caso, base de datos relacional. Generar una nueva instancia. Ya no es un servidor, esto se llama un servicio administrado. Voy a generar una nueva instancia. Aquí dice crear base de datos, ¿sí? Entonces, voy a darle clic aquí. Este es un servicio de base de datos relacional, pero también tenemos un servicio para bases de datos no relacionales. Y en esta parte del menú me pregunta qué tipo de engine quiero para mi base de datos. Quiero MySQL, quiero MariaDB, quiero utilizar Oracle, quiero utilizar SQL Server o Postgres. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, por ejemplo, puedo seleccionar MySQL, le doy Next y entonces me dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer con esa instancia de base de datos? ¿Es una instancia productiva? ¿Es una instancia de pruebas? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, pues es una instancia de pruebas. Next. Y aquí me pide configurar, por ejemplo, la versión del engine que voy a utilizar por MySQL para que sea completamente compatible de las tareas que yo hago en mi base de datos y me da el tamaño en el que va a montar esta instancia de base de datos. ¿Cuántos procesadores? ¿Cuántos gigas en RAM? El disco duro, si quiero un disco duro de estado sólido o mecánico, de qué tamaño quiero que sea el máximo tamaño de la base de datos y me da el costo. Entonces, esto es muy flexible. ¿Por qué?
porque en cualquier momento yo puedo eliminar lo que yo tengo. Por ejemplo, este servidor que creamos hace un momento de S2, yo podría ir aquí y terminar el servidor, matarlo, y como es sobre demanda y se paga como pay as you go, pagaría yo solamente por el tiempo que utilicé ese servidor. Entonces, en ese sentido, el cobro se puede llegar a hacer incluso por hora, por ejemplo. Entonces, si yo solo necesito un servidor para hacer algún proceso por 5 horas, puedo hacerlo. Lo elimino después y me dejan de cobrar por ese servidor que ya está eliminado. Esa es la flexibilidad y que me permite el cómputo en la nube. Entonces, bueno, voy a abrir el espacio para las preguntas y respuestas. La idea de este webinar era platicarles de cuáles son las ventajas de utilizar estas nuevas plataformas, de explicarles desde el inicio de qué tratan estas plataformas y después cuáles son las ventajas y por qué las empresas están empezando a utilizar cada vez más estos servicios. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una startup que está teniendo problemas para conseguir inversión, para conseguir capital, para poder invertir, si ustedes piensan en eso, se darán cuenta de que pues es difícil que yo haga una inversión fuerte de entrada en tecnologías de información o infraestructura, y obviamente es por eso que muchas de las startups utilizan y deciden desde un principio utilizar la nube. En el caso de Colombia, una de las startups con mayor crecimiento, proyección internacional, tiene infraestructura en Amazon Web Services, y hablo del caso de Rappi. Ustedes, cuando ustedes usan la aplicación de Rappi para comprar algún producto o para que alguien les haga el supermandado o una encomienda, básicamente toda la infraestructura que soporta la aplicación tiene muchos componentes que están sobre Amazon Web Services también. Entonces, como pueden ver, pues es útil para todo tipo de organizaciones, les permite ser muy flexibles, muy ágiles, dedicarse a lo que realmente debería dedicarse un área de TI, más que a un tema operativo, que es lo que actualmente muchas áreas de tecnologías de información suelen hacer. Muchas áreas hoy se encargan de mantener la operación, de mantener las cosas funcionando de manera correcta, pero realmente las áreas de tecnología de información pues están ahí para agregar valor al negocio y para ser innovadores en el sentido del negocio. Entonces, bueno, no sé si queramos aprovechar estos últimos minutos para algunas preguntas y respuestas que tengan los participantes que están, digamos, viendo y atendiendo al webinar. ¿Alguna pregunta adicional? Por ahí hay una. Perfecto. Ferney Alvarado nos pregunta, según la ley 1581 de datos personales en Colombia, el proveedor que almacene la información fuera del país se convierte en el responsable del tratamiento de los datos. ¿Cómo AWS se asegura de cumplir con lo estipulado en la ley 1581? Esa es una excelente pregunta y es una pregunta muy común para las organizaciones. El tema de la seguridad y del compliance. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es justamente lo que hacemos en ese sentido y de cómo garantizamos la seguridad no solo de los datos personales, sino de cualquier dato que se almacena en Amazon Web Services. Porque obviamente aplica para datos personales, pero podría aplicar para un dato bancario, para un dato de una tarjeta de crédito, para un dato de médico, por ejemplo, a lo mejor un expediente médico electrónico. Podría aplicar a lo mejor para temas fiscales. En fin, hay una variedad de temas sobre las cuales no solamente los datos personales, sino de otra índole se deben ser tratados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos un programa de conformidad, que en inglés se le llama compliance. Y básicamente lo que nosotros hacemos es
que todos nuestros centros de datos, absolutamente todos los centros de datos a nivel global, son auditados, son supervisados y son certificados de acuerdo a entidades independientes a nivel mundial que se encargan de hacer estas tareas para asegurarnos que los datos y el tratamiento de los datos física y lógicamente es correcto. Entonces, les voy a mostrar un poco sobre algunas de las certificaciones que nuestros centros de datos y nuestros servicios tienen. Y les voy a mencionar los más importantes. Uno de los más importantes es el ISO 27001, que es un certificado que se otorga a todos los centros de datos que tienen controles de administración de seguridad. Estos controles de administración de seguridad son físicos, es decir, quién tiene acceso al centro de datos, por qué tiene acceso al centro de datos, cuál es su labor dentro del centro de datos, pero también a nivel lógico. Esto quiere decir, todos los procesos tecnológicos que se hacen para que una vez que alguien borró su base de datos de nuestra plataforma o borró su servidor, ¿cómo es que nosotros garantizamos que ese dato es irrecuperable y que nadie, ningún otro cliente tiene acceso a ese dato y que además no se puede recuperar de ninguna forma? Otro de las certificaciones importantes es el PCI, la certificación de PCI. PCI es la certificación que es para los centros de datos que manejan normas de tarjetas de pago con tarjeta de crédito. Entonces, cualquier aplicación que hace una transacción con tarjetas de crédito debe de, lo ideal y por seguridad es que esté en un centro de datos que sea PCI compliant, es decir, que cumpla con todas las reglas que PCI establece como certificador de que ese tratamiento de datos es el adecuado. Obviamente todos los SOCs, que son informes de seguridad y auditoría, disponibilidad y confidencialidad. Tenemos muchos certificados del gobierno de Estados Unidos porque en Estados Unidos el gobierno utiliza muchísimo nuestros servicios, algunas dependencias, y entonces obviamente cumplimos con muchos de esos certificaciones. Otro que es muy importante es HIPAA, que es este que estoy marcando aquí, que es una certificación que se da para centros de datos que pretenden alojar aplicaciones asociadas al expediente médico electrónico. FIPS, que es una norma de seguridad, y bueno, algunas otras. Y como pueden ver aquí, también cumplimos con la nueva ley de la Unión Europea llamada GDRP. Aquí está en español, que es el Reglamento General de Protección a Datos, y es el reglamento de la Unión Europea y probablemente el reglamento más estricto con respecto al manejo de datos. Entonces, hoy nosotros contamos con más de 500 características y servicios que están centrados en toda la parte de seguridad y conformidad. De tal manera que nuestros servicios cumplen con digamos, con este reglamento de protección general de datos personales. Aquí ustedes pueden ver un poco de lo que hacemos y de cuáles son nuestros servicios. Toda esta lista que ven enorme son la lista de los servicios y con qué es con lo que cumplimos de esta ley. Por ejemplo, vamos a ver si está S2. Aquí está S3, que es nuestro servicio de almacenamiento de objetos. Nuestro servicio cumple con la parte de cifrado, cumple con la parte de eliminación y de monitoreo de procesamiento. Y así existe ese estatus para cada servicio. Entonces, incluso podemos ir al detalle de eso. Entonces, vamos, por ejemplo, de S3, vamos a ver el cifrado. Y entonces, aquí viene cómo nosotros ciframos los datos del cliente. Por ejemplo, uso de cifrado en el servidor. Amazon solicita, el cliente puede solicitar que Amazon S3 cifre el objeto antes de guardarlo en los discos duros de los centros de datos y los descifre al descargarlo. Este es un servicio que nosotros ya damos, de tal manera que cuando ustedes guardan un dato en nuestra plataforma, nosotros proveemos la opción de que ese dato se guarde cifrado. De hecho, viaja, como pueden leer ahí, viaja cifrado, se guarda cifrado
y después se descifra cuando se accede a ese dato. Eso lo hacemos del lado del servidor, pero también el cliente tiene cierta responsabilidad en ese sentido. Entonces, bueno, aquí pueden ver todos esos detalles sobre estos controles y esta digamos, capacidad que nosotros cumplimos para el tratamiento de datos. Entonces, em, tenemos incluso algún tipo de recursos también locales. Entonces, igual podemos, si ustedes quieren después, a lo mejor con más detalle platicarlo, pero en cada país tenemos ciertos documentos que pudieran ayudarlos a revisar los temas de regulación dentro de, en este caso, Colombia. No sé si tengan alguna otra pregunta. Importante mencionarles, ustedes al usar nuestros servicios no heredan automáticamente estas certificaciones, estos compliance, no los heredan automáticamente. Sin embargo, ustedes están utilizando una plataforma que está certificada con esto. Entonces, eso es importante mencionarlo para la parte de seguridad. No sé si tengan alguna otra pregunta. Este tema de la seguridad de siempre es una pregunta súper interesante. ¿Qué beneficios ofrece para los estudiantes que quieran explorar con los diferentes servicios? ¿Habrán créditos otorgados? Sí. Para estudiantes en universidades tenemos un programa que se llama Educate y otro que se llama Academy, en donde beneficiamos a estudiantes y a profesores. Básicamente lo que hacemos con el programa de Educate es ofrecerles material, contenido de aprendizaje, además de $75 para que ustedes puedan experimentar, probar y aprender a utilizar nuestros servicios. Y en el caso de Academy, ofrecemos una colaboración con las universidades para capacitar a profesores y posteriormente a los estudiantes. Es un programa que actualmente ICESI tiene como un beneficio y algunos estudiantes y profesores de ICESI ya se encuentran no solamente con este conocimiento, sino que aparte cuentan ya con la certificación de AWS o de Amazon Web Services. ¿Habrá un beneficio para los egresados del programa de telemáticos sistemas? Sí, es algo que pudieran platicar posteriormente con Lina. En los egresados de ICESI que están en la charla, pueden escribir al correo lmquintero@icesi.edu.co. Y ahí pueden hablar con Lina y Lina está pensando en algunas iniciativas para el semestre que viene para egresados del programa de telemática y sistemas con educación continuada. ¿Cómo se diferencia AWS de otros proveedores cloud como Azure, Google, Oracle Cloud? Realmente a nosotros no nos gusta mucho hablar de la competencia. Creemos que los usuarios deben de probar, es decir, creemos que todas las empresas tienen una oferta muy madura, muy robusta. Creemos que el mercado es suficientemente grande para que todos podamos ofrecer este servicio como proveedores. Y bueno, la realidad es que las empresas se esfuerzan todo el tiempo en ofrecer mejores servicios y la competencia siempre es sana. Nosotros creemos que tenemos la cantidad de servicios más completa y somos la empresa en ese sentido con más experiencia en cloud computing. Amazon Web Services opera desde el 2006 y entonces hay una amplia experiencia sobre los temas de cloud y creemos que tenemos una oferta muy interesante y única en el mercado con algunos servicios de inteligencia artificial, servicios de análisis de datos. Entonces, siempre lo que yo comento al respecto es, eh, pues, creen una cuenta, tenemos un tier gratuito, creen una cuenta, prueben alguno de los servicios, vean la madurez de los servicios y ustedes mismos como clientes van a ir pueden darse cuenta de la madurez de nuestra plataforma, de la experiencia que tenemos en esos servicios y pues de los servicios diferenciados que tenemos contra otros proveedores.
¿Cómo será la política de acceso para que los estudiantes accedan a la cuenta de Amazon Web Services de la universidad? En este sentido, lo que pueden hacer es otra vez comunicarse al correo lmquintero@icesi.edu.co con Lina, y Lina les dirá cuáles son los procedimientos, cuáles son los procesos para poder acceder a esa cuenta. Básicamente lo único que necesitan es su correo de ICESI para poder, su correo institucional, para poder acceder a Educate y acceder a los materiales de aprendizaje y también a los $75 de crédito que entregamos para poder comenzar a aprender sobre los servicios de AWS. ¿Incluye a los egresados? Sí. Ustedes también tienen una cuenta institucional, entonces también podrían hacer uso de estos beneficios. En realidad es una pregunta, Sebastián, ¿cómo es la política para los estudiantes cursando actualmente en el curso de telemática para acceder a la cuenta académica? ¿Sería bajo un IAM user o será una cuenta por persona? Regularmente, Educate es un crédito que se da para una cuenta root, no una cuenta IAM o de usuario de Identity Access Management para los que nos acompañan. Entonces, eso se liga a una cuenta root y son 75 por persona. Entonces, creo que la cuenta bajo el YAM User es únicamente para estudiantes que están en la electiva de sistemas y telemática. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Como ya se dieron cuenta, para los que son miembros de la comunidad ICESI, pues obviamente ustedes tienen acceso a varios beneficios para poder aprender sobre Amazon Web Services, para poder tener experiencia práctica mientras estudian y aprender más de estos servicios. Toda la información que requieran, otra vez, pueden consultar a Lina en el correo lmquintero@icesi.edu.co. Y para las personas que no son miembros de la comunidad y que nos están acompañando en el webinar, bueno, pues existen varios modelos para poder acceder. Ya para terminar, voy a mostrarles algo que nosotros llamamos el Free Tier. El Free Tier es una, una cuenta de AWS que es gratuita por un año. Déjenme, lo busco. Y que contiene ya una serie de servicios que ustedes pueden utilizar sin pagar por un año. Entonces, se llama capa gratuita de AWS. Ustedes pueden crear ahí su cuenta. Y estos son los beneficios que ustedes tienen. Tienen 750 horas al mes de S2, de nuestro servicio de instancias. Tienen 5 GB de Amazon S3. Tienen 750 horas de bases de datos relacionales. Tienen 25 GB de bases de datos no relacionales con Dynamo. Tenemos un servicio que se llama Lambda y ustedes tendrían hasta 1 millón de solicitudes gratuitas al mes. Entonces tenemos varios servicios a los que ustedes pueden utilizar por un año sin costo y en las que fácilmente podrían hacer algunas pruebas para poder, algunas proof of concepts o las famosas POCs, para ver si estas pruebas, digamos, si nuestra plataforma cubre las necesidades que ustedes tienen. No sé si tengan alguna otra pregunta. Por ahí los asistentes que a lo mejor no necesariamente son de la comunidad ICESI o de la comunidad ICESI. ¿Alguna otra pregunta? Listo, bueno. Creo que si no hay más preguntas, entonces estaríamos finalizando el webinar. Les agradecemos mucho el tiempo de esta tarde que nos han brindado. Esperamos que la información que compartimos con ustedes haya sido de utilidad. Y bueno, pues para todos los que son miembros de la comunidad ICESI, en el correo de Lina, que ya mencioné un par de veces, pueden tener más información sobre eso. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y muy buenas tardes.
Muy bien, chao. Pues sí hubo